Bienvenidos a la videotutoría de la lógica. Mi nombre es Milena Ramírez, la coordinadora del área de español en el CONED, y los voy a acompañar en este camino a través de la lógica que entra en bachillerato. Desde la lógica de décimo, que es reconocimiento de premisas, conclusiones y símbolos, hasta la lógica de undécimo, que constituyen las tablas de verdad. Vamos a iniciar. El primer concepto que tenemos que manejar es el concepto de enunciado. Un enunciado es una afirmación que puede ser falsa o verdadera. Estos enunciados pueden ser simples o complejos, dependiendo de si van a darnos una afirmación o nos van a dar dos afirmaciones. Por ejemplo, Juan es alto es un enunciado simple, afirma solamente una cosa, que es alto. En cambio, Luis es pobre y honrado es un enunciado complejo porque da dos afirmaciones sobre Luis, una que es pobre y la otra que es honrado. Aunque el verbo no aparezca y esté elidido, igual se sobreentiende, Luis es pobre y es honrado. Por eso Luis es pobre es un enunciado A y honrado es un enunciado B. Los enunciados pueden ser premisas cuando preceden a la conclusión o conclusiones cuando presentan una relación de consecuencia lógica. Estas siempre van a ir con un marcador de consecuencia lógica que vamos a ver después. Los enunciados, ya sean premisas o conclusiones, se expresan con las letras A, B, C, dándoles un orden alfabético según vayan apareciendo. Si el enunciado se repite la letra. Muy bien, aquí tenemos unas premisas separadas por enunciados. Veamos cómo se van nombrando A, B o C dependiendo de cómo van apareciendo los enunciados. Llegaré tarde es el enunciado A. Presentaré la tarea es el enunciado B. Pero luego viene presentaré la tarea otra vez. Como ya lo habíamos mencionado como B, mantenemos ese nombre, no le vamos a llamar C porque es el mismo enunciado. Pero como ganaré puntos es un enunciado totalmente nuevo, le llamamos C. Entonces veamos cómo los enunciados se van llamando A, B o C, dependiendo del orden en que van apareciendo, pero si el enunciado se repite, repetimos la letra, porque es el mismo enunciado. Aquí tenemos un razonamiento. Ya el razonamiento se compone de las premisas y la conclusión. Recordemos entonces que la conclusión la reconocemos por ese marcador de consecuencia lógica que está ahí, el entonces, el por lo tanto, esos son marcadores que nos indican que viene la conclusión. Aquí tenemos entonces un razonamiento que se constituye de dos premisas, los perros ladran, Carmelo es un perro, y nos da una conclusión, por lo tanto o entonces Carmelo ladra. Todo junto suma el razonamiento. Vean cómo el razonamiento se compone de premisas y de conclusiones. Ambos están compuestos de enunciados, ¿verdad? ¿Cómo determinar la validez de un razonamiento? En bachillerato nos van a preguntar si el razonamiento es válido o inválido. Aquí no estamos hablando de falso o verdadero, sino de válido o inválido. En este caso tenemos que fijarnos si la conclusión se desprende de las premisas o no. En caso de que se desprenda de las premisas, independientemente de que la afirmación sea falsa o sea verdadera, si esa conclusión se desprende de las premisas, el razonamiento es válido. Y si no, el razonamiento es inválido. Veamos estos ejemplos que aparecen en la diapositiva. Tenemos un razonamiento que dice, los costarricenses son gordos, los gordos son millonarios, por lo tanto, los costarricenses son millonarios. Eso es un razonamiento válido, independientemente de que no sea cierto que por ser gordos seamos millonarios. Eso no tiene que ver en este asunto. Ahorita simplemente es válido porque esa conclusión de que los costarricenses son millonarios, yo la deduzco a partir de las premisas que se me presentaron. Eso es lo que lo hace válido. En cambio, veamos el otro razonamiento. Laura no sabe nadar. Laura se metió al mar, entonces Laura se ahogó. Ese es un razonamiento inválido porque la conclusión que Laura se ahogó yo no la saco de las premisas, la saco de mi lógica, de mi intelecto, de mi razonamiento, de otro lado, pero las premisas no mencionan el ahogamiento. Entonces, al no sacarlo yo de las premisas, eso hace que el razonamiento sea inválido. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Va a ser válido si se desprende de las premisas y va a ser inválido si no es así. ¿Cómo se nos presenta eso en bachillerato? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nos van a aparecer argumentos y nos van a preguntar
cuáles son premisas y cuáles son conclusiones. Por eso es importante los conceptos que vimos anteriormente, que especifican cuáles son premisas y cuáles son conclusiones. Aquí vienen dos razonamientos y nos dicen, de acuerdo con los argumentos anteriores, cuáles elementos corresponden a conclusiones. Yo sé que las conclusiones están introducidas por un marcador de consecuencia lógica, que es por lo tanto, entonces, por consiguiente. Entonces, terminando eso, nosotros podemos determinar que la número 3 es una conclusión, por lo tanto, todos los gatos respiran. Y también podemos determinar que la número 6 es una conclusión. Por consiguiente, toda teoría es disciplina. Lo anterior son premisas. Entonces, ¿cuáles van a ser la conclusión? La 3 y la 6. Entonces, la opción correcta es la C. Esto es un ejercicio muy sencillo porque lo único que necesito es diferenciar una premisa de una conclusión. Es manejar conceptos básicos. Veamos este otro ejemplo. Aquí ya nos preguntan si es válido o es inválido el razonamiento. Ahí sí, necesito determinar si esa conclusión yo la saqué de las premisas o la saqué de otra cosa, de otra parte, ¿verdad? Si las premisas no lo mencionan. Entonces veamos los razonamientos que se nos presentan. Todos los profesores de colegio entran temprano. Luis es profesor, por lo tanto, Luis entra temprano. Esa conclusión yo la deduzco de las premisas. Entonces, el razonamiento 1 es válido. Vamos a ver entonces el número 2. Ningún muchacho estudioso es vago. Todos los deportistas son muchachos estudiosos. Por lo tanto, ningún deportista es vago. Veamos cómo yo esa conclusión de ningún deportista es vago también la saco de las premisas. ¿Por qué la saco de las premisas? Porque estoy diciendo que los deportistas son estudiosos y que ningún estudioso es vago, entonces ningún deportista puede ser vago. Es decir, que también es válido. Entonces, ¿cuál opción voy a marcar en bachillerato? La opción A. Tanto el razonamiento 1 como el razonamiento 2 son válidos. Eso nos lleva entonces a los símbolos. Tenemos que manejar la simbología también. Aquí tenemos entonces que el marcador de consecuencia lógica que ya mencionamos, que son los que introducen las conclusiones, los vamos a marcar o con 3 puntitos que van a simular un triángulo o con una flechita que va hacia abajo. En el caso de que tengamos un enunciado complejo con un conector lógico I, como Luis es pobre y honrado, ya sabemos que las premisas se mencionan A, B y los conectores, en este caso el I, se hace con un punto. Luis es pobre A, punto, honrado B. Si el conector lógico es O, usamos una V pequeñita. Laura camina A, V, que representa la O, viaja en autobús, B. Si el conector es sí, entonces usamos una flecha que va hacia el lado. Si ahorro dinero A, la flechita del sí, entonces compro carro B. Si el conector fuera sí, solo sí, entonces es una flechita doble. Voy al cine A, sí, solo sí, B, me invitas. Y finalmente, en caso de que tengamos una premisa negativa, antes de ponerle A, B o C, como se llame esa premisa, le vamos a poner un simbolito similar al 7 antes, que indica que no, es decir, que es negativa. No A o no B o no C, dependiendo de la premisa que estemos utilizando. Muy bien, veamos aquí aplicados entonces los símbolos en este ejercicio. Veamos entonces el razonamiento, ¿verdad? Tenemos un enunciado complejo donde dice, Laura visita a su mamá, sí, solo sí, su mamá está enferma. Vean ese enunciado complejo, donde Laura visita a su mamá es el A y su mamá está enferma es B. Viene una segunda premisa, Laura visita a su mamá, ya estaba enunciada antes, así es que la llamamos A. Viene la conclusión, por lo tanto, su mamá está enferma, también estaba enunciada antes como B, entonces la llamamos B. Pero vean la tablita de los símbolos, ¿cómo la vamos a representar? Ahí tenemos la premisa 1, entonces decimos A, representando, para no escribir todas las palabras y decir Laura visita a su mamá, ponemos solo A. El símbolo de sí, solo sí, que se representa con la flechita doble, y el enunciado B. Esa es la representación gráfica de la premisa 1. La premisa 2 es solo la A y la conclusión es solo la B. Eso es la simbología de ese enunciado. Teniendo clara la simbología, entonces ahora sí podemos montar las tablas de verdad, como vamos a ver en la otra diapositiva. Aquí tenemos los pasos
para hacer la tabla de verdad. Cuando ya yo identifiqué los símbolos, cuando ya separé los enunciados, entonces ahora monto la tabla. Aquí tenemos los pasos. El primer paso, vamos a leer el razonamiento. Hay que leer el razonamiento. Una vez que lo leí, vamos a identificar las premisas y la conclusión. Ya sabemos que la conclusión la marca ese marcador de consecuencia lógica. Una vez que determine eso, vamos a separar los enunciados para llamarlos A, B o C y luego poder hacer los símbolos. Escribimos los símbolos y hacemos la tabla. ¿Ven? Ese es el orden en que nosotros vamos a elaborar la tabla de verdad. Muy bien. Además de los pasos para hacer las tablas de verdad que vimos en la diapositiva anterior, también necesitamos saber las reglas que rigen las conclusiones de cada conector para poder elaborar bien la tabla. Entonces, esto es muy importante, esta diapositiva es sumamente importante, las reglas que rigen las conclusiones. En caso de que la conclusión sea una premisa simple, vamos a decir que es verdadera si la premisa es verdadera. Siempre que aparezca una premisa verdadera, la conclusión les tiene que dar verdadero. En caso de que sea una negativa, una negación, como no doy besos o no voy al cine, en este caso vamos a copiar invertida la tabla de probabilidades. En caso de que tengamos un conector lógico y, ¿cuál es la conclusión que va a regir? A premisas verdaderas, ambas, en este caso, si hubieran dos, la conclusión tiene que ser verdadera. Si tenemos un conector lógico O, entonces con una sola premisa que sea verdadera, la conclusión nos va a dar verdadera. En caso del conector sí, entonces vamos a decir que es falsa solamente en el orden VF, en el orden verdadero falso. Y en todos los demás casos tiene que dar verdadero. Y en el caso del conector sí y solo sí, la conclusión es verdadera cuando ambas premisas son falsas o cuando ambas premisas son verdaderas. En cualquier otro orden nos va a dar una conclusión falsa. Teniendo claro eso, entonces ahora sí podemos elaborar la tabla de verdad. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un enunciado o un razonamiento que tiene un conector I. Gritaré mi amor y correría hacia vos. Esa es la premisa 1. Correría hacia vos es la premisa 2. La conclusión, vean ese marcador de consecuencia lógica, por lo tanto, gritaré mi amor. Ya tengo el enunciado, ya lo leí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Separar los enunciados y escribir los símbolos a la par. Entonces, vamos a ver la premisa 1. Gritaré mi amor a, punto, que representa la I, correría hacia vos, B. La premisa 2, correría hacia vos, se repite la B, le ponemos B, y la conclusión, por lo tanto, gritaré mi amor, es una A. Vean esa flechita hacia abajo que representa ese marcador de consecuencia lógica. Ya tengo los símbolos, esos símbolos constituyen el encabezado de la tabla de verdad. Veamos la tabla. Tenemos unas columnas en verde que son lo que llamamos la tabla de probabilidades. Yo tenía dos enunciados, el enunciado A y el enunciado B, dos afirmaciones. ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades son que las dos afirmaciones sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la otra sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Esa es la tabla de probabilidades y no va a cambiar nunca, se va a mantener siempre igual en todos los ejercicios que aparezcan. Lo que va a cambiar es la tabla de verdad porque los rigen conclusiones diferentes. Recordemos la premisa 1, ya los símbolos los habíamos puesto, A, punto, B. Correré hacia vos y gritaré mi amor. Entonces ahí tenemos A, punto, B. En este caso, la conclusión nos va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque tengo dos premisas verdaderas. VV, vean la tabla de probabilidades, me da verdadero. VF me da falso, FV me da falso y FF me da falso. ¿Por qué? Porque con el conector I decimos que a premisas verdaderas, conclusión verdadera. En la B, ¿qué voy a hacer en la B? Simplemente copio la tabla de probabilidades B, tal cual aparece. VF, VF, la copiamos igual, véanla que es igual. VF, VF. Y en el caso de la conclusión, que era la premisa A, también la copio exactamente igual. Vean la tabla de probabilidades A. VVFF y vean la conclusión, VVFF. Lo que hacemos es simplemente copiar. Una vez que la tabla está elaborada, me fijo si se cumple la regla. ¿Cuál es la regla? Que cuando hay
premisas verdaderas, la conclusión me va a dar verdadera. ¿Se cumple la regla? No, no se cumple, porque en la fila número 2 yo tengo 2 premisas falsas y una conclusión verdadera. Eso hace que ese razonamiento, de acuerdo con la tabla, sea inválido, porque no se cumple la regla. Veamos entonces ahora otro ejercicio, pero esta vez con el conector O. Premisa 1, estudiaré o veré la tele. Premisa 2, veré la tele. Conclusión, por lo tanto, estudiaré. El segundo paso, separar los enunciados y escribir los símbolos. Estudiaré A, O, que la representa esa V, veré la tele B. Veré la tele B, por lo tanto, estudiaré A. Eso es lo que se constituye el encabezado de la tabla de verdad. Veamos la tabla. Otra vez volvemos a la tabla de probabilidades, esta vez aparece en azul, no cambia. Las posibilidades son que ambas afirmaciones sean verdaderas, que una sea verdadera o falsa, que la otra sea falsa o verdadera o que ambas sean falsas. Lo que cambia es la tabla, porque tenemos otro conector. En este caso, ¿cuál es la conclusión que rige el conector O, que nos está rigiendo en esta oportunidad? Que si yo tengo una sola premisa verdadera, me va a dar verdadero. Por eso la columna primera de esa premisa 1 me da VV, VF. ¿Por qué? Porque en la tabla de probabilidades, tanto en la primera fila como en la segunda como en la tercera fila tenemos una afirmación verdadera, entonces nos tiene que dar verdadero. En cambio la última nos da falso. En la premisa 2, como resultó ser B, solo copio la columna B. Y en la conclusión, como resultó ser A, copio la columna A. Y me fijo si la regla se cumple. ¿Cuál era la regla? La regla dice que con una premisa que sea verdadera, la conclusión me tiene que dar verdadero. ¿Se cumple la regla? No se cumple. Hay una filita en la que no se está cumpliendo, en la fila número 3. Vean que en la fila número 3 yo tengo 2 premisas verdaderas y me está dando una conclusión falsa. Eso hace que ese razonamiento sea inválido porque la regla no se cumple. Bien, ahora tenemos una tabla con el conector sí entonces. Seguimos los mismos pasos. Primero identifico las premisas. Si viene un rebajo en mi salario, entonces debo disminuir los gastos en la casa. Premisa 2, viene un rebajo en mi salario. Por lo tanto, la conclusión, debo disminuir los gastos en la casa. Ese es el primer paso, separar conclusiones de premisas. Luego viene el segundo paso, separo los enunciados y escribo los símbolos que se van a constituir el encabezado de la tabla de verdad. Viene un rebajo en mi salario A, sí, entonces la flechita que indica ese símbolo, debo disminuir mis gastos en la casa, B. La premisa 2 es viene un rebajo en mi salario que constituye el enunciado A y la conclusión es debo disminuir los gastos que constituye el enunciado B. Con eso elaboramos la tablita, aquí la tenemos. La tabla de probabilidades no cambia, ahí la tenemos en un color fijo naranja, tenemos. Las posibilidades son que ambas afirmaciones sean verdaderas, que una sea verdadera o falsa, falso o verdadero o ambas falsas. Vean cómo la tabla de probabilidades siempre es la misma. La premisa 1 entonces es A, sí, entonces B. ¿Qué regla es la que rige esa conclusión? Porque necesitamos una combinada, ahí necesitamos la conclusión. Recordemos que era falso en el orden VF y en todos los demás casos es verdadera. Por eso la tablita me da VF, VV. En el caso de la premisa 2 es el enunciado A, así es que copiamos la tablita de la tabla de probabilidades A tal cual está, VVFF, y la conclusión como es B, copiamos la tablita B, VF, VF. Y luego nos fijamos si se cumple la regla, ese es el último paso para ver si es válido o es inválido. En este caso la regla es la misma. Si yo tengo premisas verdaderas, me tiene que dar verdadero. ¿Qué pasa? Que aquí no se está cumpliendo la regla, porque en la columna 2, en la fila 2, perdón, yo tengo FV y me está dando falso. Y en la última tengo VF y me está dando falso. Y la regla dice que si yo tengo premisas verdaderas, me tiene que dar una conclusión verdadera, no me puede dar una conclusión falsa. Entonces, como no se cumple la regla, esta tabla también nos dice que ese enunciado o esa afirmación que se nos presentaron es inválido. No estamos hablando de falso y verdadero, recuerden, sino de válido e inválido. Veamos el último de los conectores, el sí y solo sí. Aquí tenemos, los pasos no cambian. Primero premisas y conclusiones.
Iremos al partido de fútbol, sí, solo sí, me eximo en química. Iremos al partido de fútbol, premisa 2, por lo tanto, me eximo en química la conclusión. Vienen separados los enunciados. Iremos al partido de fútbol A, sí, solo sí, flechita doble que representa ese conector, me eximo en química B. La premisa 2 es iremos al partido de fútbol, que era el enunciado A, le ponemos A, y la conclusión, me eximo en química, era el enunciado B, por lo tanto le ponemos B. Con eso elaboramos la tabla. Vean cómo pasa eso al encabezado de la tabla. La tabla de probabilidades no cambia, es la misma, y tenemos en la premisa 1 los símbolos para no escribir todo el razonamiento. A, sí, solo sí, B, la premisa 2A, la conclusión B. ¿Qué conclusión rige el conector sí, solo sí? Que va a ser verdadero cuando las dos premisas son verdaderas o cuando las dos premisas son falsas. Por eso la primera y la última fila me dan verdadero y las otras me dan falso. Por eso la primera columna, esa conclusión me da V, F, F, V. En el caso de la premisa 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Copiar toda la columna A tal cual está. Y en el caso de la conclusión, copio la columna B tal cual está. Y ya una vez con la tabla armada, lo único que tengo que hacer es fijarme si la regla se cumple o no se cumple. ¿Qué dice la regla? Que si yo tengo premisas verdaderas, la conclusión me tiene que dar verdadero. Y en todos los demás casos va a ser inválido. Aquí no se cumple la regla. Por ejemplo, vean como la fila 3 tiene dos premisas falsas y la conclusión me está dando verdadero. Eso es imposible. Entonces eso hace que ese razonamiento sea inválido porque no se cumple la regla. ¿Qué pasa si hay una premisa negativa? Recordemos que en la tablita hablábamos de un símbolo cuando la premisa es negativa y también que se copiaba invertida la tabla. Aquí lo vamos a ver aplicado en este ejercicio para ir cerrando. Veamos el razonamiento. ¿Nos dimos un abrazo A o nos dimos un beso B? Vean cómo a la par yo escribo los símbolos A, V, B, porque el conector O yo lo represento con una V. Pero veamos la premisa 2. No nos dimos un beso. Nos dimos un beso era B. Entonces no nos dimos un beso, es esa misma premisa, pero en negación. Entonces yo le pongo no B, que es un símbolo similar al 7 que lo ponemos ahí. Eso significa no B, es decir, negación de la afirmación B. Y por lo tanto, que es la conclusión, nos dimos un abrazo en la... ¿Cómo monto eso en la tablita? Aquí tenemos la tabla. Veamos, igual, volvemos a lo mismo, la tabla de probabilidades no cambia. Las afirmaciones van a ser siempre o verdaderas las dos, o una verdadera y una falsa, o falsa las dos. Eso no va a cambiar nunca. Lo que cambia es cómo se constituye la tabla. Veamos en este caso la premisa 1, A o B. Con el conector O dice que con solo una premisa que sea verdadera nos va a dar verdadero. Entonces veamos la columna 1, VV, VF, ¿verdad? Así nos va a quedar. Tomando, ¿de dónde lo tomamos? De las premisas que nos vienen a dar la tabla de probabilidades. VV me da V, VF me da V, FV me da V y FF me da F. Veamos en este caso la premisa 2, que era negación. Recordamos que era la B, pero en negación. En este caso, ¿qué nos dice la regla? Que tenemos que copiar invertida la tabla. Vean la tabla de probabilidades B. ¿Qué dice? VF, VF. ¿Y qué copié yo? FV, FV. La copié invertida. Eso es porque es negativa. Y la conclusión, como es A, simplemente copio la A tal cual está, VV, FF. Y finalmente verifico si se cumple la regla, del mismo modo, ¿verdad? ¿Qué dice la regla? Que con una premisa que sea verdadera, la conclusión me tiene que dar verdadera. Y en las últimas dos filas me da falso, aunque haya premisas verdaderas. Por eso el razonamiento es inválido. Muy bien, veamos un ejemplo de cómo nos va a salir la tabla de verdad en la prueba de bachillerato. Esto es un ejercicio de bachillerato. Nos aparecen los argumentos y nos aparecen las tablas que corresponden a esos argumentos. Lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos de ver todo ese montón de información. Tenemos que saber interpretarla. En este caso, a mí me corresponde no armar la tabla, sino interpretar la tabla. Así es que el ejercicio de arriba en realidad está ahí más como distractor o como justificación que como otra cosa. Me voy a fijar en la tabla. Vean siempre la tabla de probabilidades que aparece ahí, que nunca cambiaba, ¿verdad? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso.
Luego tenemos la representación de esas premisas que están arriba. En el caso del ejercicio 1, del primer argumento, la premisa es A, si entonces B por la flechita que va a un lado. Vean que yo la leo: si Don Quijote anda en sus aventuras con un escudero muy palanchín, entonces, ahí está el si entonces, los escuderos son obedientes. Luego la premisa 2 es el enunciado A: Don Quijote anda con un escudero, y la conclusión, por lo tanto, los escuderos son obedientes, es la B. Es lo mismo, ¿verdad? Vean cómo es lo mismo. En este caso, recordemos la regla que regía el conector del sí entonces, que es falso en el orden VF y en todos los demás es verdadero. Lo podemos ver en la primera fila. Luego copiamos la tabla A, la tabla B. Eso es igual, como lo hemos estado haciendo. Lo mismo pasa en el ejercicio de la par. Vean la tablita. En este caso, el conector es sí y solo sí. Y recordemos que con sí y solo sí es verdadero si las dos afirmaciones son verdaderas o si son falsas. Por eso en la primera columna me da VFFV, en la B copio la B y en la A copio la A. Eso es simplemente para yo saber de dónde salió la tabla. Yo sé de dónde salió porque yo sé los conectores que lo rigen y los símbolos, no me voy a perder. Pero para efecto de la prueba, ¿qué es lo único que yo necesito saber? Si el razonamiento es válido o es inválido. Entonces, lo único que me tengo que fijar es si se cumple la regla o no se cumple. ¿Qué dice la regla? Que la conclusión es verdadero si las premisas son verdaderas. Entonces, veamos la representación del argumento 1. ¿Qué dice la conclusión? Verdadero, premisas verdaderas. Pero vean la fila 2, me da falso habiendo una premisa verdadera. Y en la última fila también me da falso, habiendo una premisa verdadera. Eso hace que el razonamiento del argumento 1 sea inválido. Vamos al 2. Volvemos a lo mismo. Me va a dar verdadero cuando las premisas son verdaderos. Pero ¿qué pasa en la fila 2? Me está dando un verdadero y tengo dos premisas falsas. Eso hace que también sea inválido. Vean cómo se me van a presentar las opciones en bachillerato. Consideren los siguientes argumentos. El primero es válido y el segundo es válido, o el primero es inválido y el otro es válido, ¿verdad? Ya determinamos que ambos son inválidos, entonces, ¿cuál voy a marcar? La opción D. Vean cómo aquí no tuve que armar la tabla, solo interpretarla. Hasta ahorita, lo que ha salido en bachillerato, porque es un tema muy nuevo, solo ha sido evaluado en 2 pruebas nacionales, las últimas 2 que se han hecho, solo han aparecido la tabla hecha para yo interpretarla, no he tenido necesidad de armarla, pero sí es importante saber armarla para saber de dónde viene toda esa información, porque si no me pierdo. Bien, con esto damos por terminada esta videotutoría. Esperamos que este material sea de apoyo para ustedes y la prueba nacional. Cualquier consulta pueden visitar la página del CONED o bien comunicarse conmigo a través del correo electrónico o los teléfonos que aparecen en los cronogramas. Muchísimas gracias.